Listo. Del este de Idaho, aunque no lo creas, he visitado y conquisté las dunas de arena que están allá arribita de ¿qué falls? ¿Cómo se llama? White Falls, ¿cómo se llaman las? Twin Falls. Sí, ves que son unas dunas de arena, ¿no? Sí, sí, sí. Están cerca, creo que sí he ido, pero cuando estaba muy chiquita, así que no me acuerdo. Y también están las rocas volcánicas, también hay también Craters of the donde Moon. entrenaron los astronautas y demás. Para que veas, Sí. amiga. Ay, sí, sí, conoces a Idaho entonces. Sí, sí, pues me eché toda la manejada desde Seattle, Ah, pasé por bueno. Boise, bajé hacia esos Ah, lugares, fui a entonces. Yellowstone también por Sí. arriba. Y este pueblo francés, el que está al norte, Coeur d'Alene. Coeur d'Alene, Sí. y uno de mis máximos de mi vida fue cuando crucé la frontera de Montana a Idaho, o Sí. de Idaho a Washington, pero ves que esto que estás en la segunda montaña, Sí. sobre el 90. Y Sí. me acuerdo que veías las estrellas hasta el horizonte, Sí. como un Sí. planetario. Sí, Idaho es muy hermoso. Creo que mucha gente no tiene idea ni de qué es Idaho. Nunca he ido, pero sí, es un estado muy hermoso. Montañas, nieve, árboles, de todo, lagos. Yo sé que estamos como mexicanos, estamos en todos lados, pero ¿cómo llega tu familia a Idaho? O sea, ¿cómo llegas tú ahí? Inmigraron ahí desde que estaban jóvenes. Mi papá, pues cuando estaba chiquito, creo que vino primero de 16 años, fue a California primero y dijo, no, esta vida no es para mí. Y pues en Idaho hay muchos campos donde podían trabajar, entonces mi papá se fue ahí y bueno, se llevó a mi mamá y nacimos ahí mis hermanos y yo en Idaho y ahí crecimos toda. Mis hermanos siguen ahí, pero yo hasta los 21 años estuve en Idaho. Idaho no se caracteriza como el estado más hispano de la nación y mucho menos el menos republicano. Eso tiene sus pros y sus contras. Al crecer de niña, tez morena, mexicana, nombre mexicano, hablabas español, me imagino. También el inglés, por supuesto. Sí. ¿Nunca tuviste broncas? ¿Nunca tuviste así como que malos tratos? ¿Cómo fue tu experiencia de niñez? No, creo que, bueno, sí hay mucha diferencia. Creo que cuando iba a la escuela era 40% mexicano y 60% americano. Entonces, siempre tuve mis compañeros que, bueno, hablaban español, que crecieron en la cultura mexicana. Bueno, ahora que he vivido en México entiendo que muy mexicoamericana y quizás no nos dábamos cuenta, pero sí crecimos, pues a mí muy bien. De vez en cuando sí sentía que, pues por ser la única mexicana jugando básquet o jugando otros deportes, pues sí, no, quizás no me sentía muy cómoda, pero bueno, ya que voy creciendo, ya que voy agarrando experiencia en estar en ese ambiente, pues ya me pude adaptar más. ¿Cómo manejabas esas situaciones? Te pregunto esto no por metiche, porque es que los Sí. reporteros somos naturalmente metiches, pero, o sea, hay millones de María Sánchezes, no tan guapas como tú, pero hay millones de María Sánchezes en todo el país, y que no todos viven ni en Albuquerque, ni en San Antonio, ni en Houston, ni en Los Ángeles, pero viven en Pierre, North Dakota, o Sí. Syracuse, New York, o en medio de la nada Kansas, o en medio de la nada Nebraska, y que son la única mexicana, o como en el caso de Isabela, mi hija, que era la única mexicana en Columbia, Missouri, un pueblito en el corazón de Missouri. ¿Cómo manejas esa situación de ser minoría en un estado, en una escuela? ¿Cómo lo manejaste? Pues creo que de primero ves todo en contra de ti. Creo que a veces es muy fácil victimizarte, pero creo que cuando aprendí a ser abierta, a entender la vida de otros, a entender las otras culturas, el por qué hacen las cosas, es cuando pude darme cuenta que quizás no todos están contra mí en ese momento. Fui a Santa Clara, a la Universidad de Santa Clara, donde yo creo que 5% eran estudiantes de
mexicanos y bueno, ni 100% mexicanos, pero 50% o así. Entonces, pues sí tuve que aprender a aceptar también porque no podía querer que me aceptaran a mí si yo no aceptaba a otra gente. Entonces, creo que es algo que he aprendido, que quizás de chiquita me mentalizaba en no, yo soy mexicana y soy así y no veía el por qué la otra gente hacía cosas de su manera y ahora que me toca estar no solo con americanos, sino con gente de todos los lados del mundo, pues aprendes a abrirte, a conocer diferentes culturas, creencias y bueno, creo que en ese aspecto he madurado mucho. Créeme que todo esto tiene que ver con el fútbol, porque todo esto, estoy convencido, te ayuda y te forja como jugadora y demás, y te ayudó para ser quien eres. Tu español es exquisito, o sea, nacida acá, yo creo que es el sueño de todo papá que tenemos hijos que son nacidos acá, yo tengo dos, que sus hijos hablen español y obviamente hablen inglés. El inglés está más sencillo que el español, pero que no lo pierdan, que no pierdan su esencia. Tienes tú la opción de jugar para Estados Unidos o para México. Esa que es la pregunta más cliché de todos los hechas desde que existe mexicanos que pueden jugar para ambas selecciones, pero la tengo que hacer. ¿Por qué optaste por el Tri en vez de los Estados Unidos? Bueno, yo desde chiquita, cada que veía el fútbol, mi papá veía la Liga Mexicana, veía la selección mexicana. Crecí siempre con mi cultura mexicana y para mí no había otra opción más que representar a México. En ese entonces yo no veía fútbol femenil en la tele, no estaba enterada de quién ganaba los campeonatos del mundo. Obviamente ya en el colegio, ya cuando empecé a crecer, pues me di cuenta que Estados Unidos tiene las campeonas del mundo, son hasta ahorita 4 veces campeonas del mundo, han ganado olímpicos, han ganado todo. Pero mi meta siempre fue México. Había escuchado antes de Maribel Domínguez, pero no, de otras mexicanas pues casi no veía en la tele, casi no se escuchaba nada, pero sí, creo que desde chiquita lo tuve muy claro que yo quería representar a México y quizás ganar el primer campeonato del mundo olímpico, con CONCACAF, lo que sea, pero crecer junto con mi país. Y surge, ahorita que mencionas que cuando crecías, cuando eras niña, no existía la Liga Femenina MX, de repente aparece la Liga Femenina MX y te llaman por teléfono, no sé cómo fue el acercamiento de Chivas, ¿no? Fue el primer equipo, ¿no? Te digo, te hace Chicago, ¿no? Sí. Y después haz de cuenta Chivas. ¿Qué le dices a tus papás? O sea, porque yo estoy pensando en mentalidad. Si la vida de California no era para tu papá, me imagino que tu papá era como mi tatarabuelo, que es así como que más humilde, de ranchito, calladito, toda la cosa. Y de repente, papá, me voy a Guadalajara. ¿Qué te dijo? Bueno, sí estaban muy asustados de primero, porque pues ellos se vinieron de México a buscar una vida mejor a Estados Unidos para que sus hijos tuvieran una vida mejor, una educación en escuelas públicas de Estados Unidos que pues vemos que son muy buenas. Entonces sí, de primero fue, ahora tú te vas a regresar de donde venimos nosotros a buscar una oportunidad tú. Y bueno, sé que sí fue muy difícil para ellos. Mi mamá siempre me marcaba, ¿cómo estás? Por la inseguridad y todo lo que se escucha pues de México. Entonces, para ellos sí fue muy difícil que yo me fuera a jugar allá. No por meterme en lo que no me importa, pero estoy tratando de pensar en la niña adolescente que le está diciendo a su papá, ¿sabes qué? Voy a París a estudiar no sé qué. Oye, papá, me voy a Japón a estudiar cómo hacer el mejor sushi. Hubo pleito, ¿no? O sea, no fue así como que, ok, está bien, mijita, vete. O sea, sí hubo. Sí. No, la verdad, mis papás siempre, desde que cumplí los 18 años, he tomado mis propias decisiones. Mis papás pues crecieron en un ranchito con muchos hermanos y bueno, para ellos pues la cultura mexicana es siempre respetar lo que dicen tus padres.
pero creo que la manera en que ellos crecieron en Estados Unidos, yo sabía que yo no quería vivir lo que ellos tuvieron que vivir, entonces sabía que para llegar a ser algo más, pues tenía que tomar otra ruta. Y creo que, bueno, antes de los 18 años, yo siempre he tomado mis decisiones que muchas veces ellos no han estado de acuerdo, pero creo que hasta ahorita ha valido la pena. Me acuerdo que ellos no querían que me fuera a probar con la selección de México porque costaba mucho, era hasta Los Ángeles, de Idaho hasta Los Ángeles. Entonces creo que las decisiones que he tomado me han ayudado a cumplir mis sueños, que quizás si en ese entonces les hubiera hecho caso a mis papás, no llego a donde estoy ahorita. Por lo que me llevas a la siguiente pregunta. Me quedan 4, pero Sí. la siguiente pregunta. Entonces, ¿María Sánchez es rebelde, valiente o cuál es la palabra que estoy buscando? Pionera. ¿Cuál de las tres piensas tú que eres más? ¿Rebelde, valiente o pionera? ¿Y por qué? Creo que valiente, porque tenía muchas amigas en la escuela, en high school, que yo veía que siempre le hacían caso a sus papás. Y creo que toma mucha valentía decirles no o hacer cosas a sus espaldas, que en ese entonces, si no funciona, yo soy la mala. Bueno, ahí sí podría decir que por rebelde, que por no hacerle caso a mis papás, pero creo que fui valiente porque no sabía si iba a funcionar o no. Pero creo que en cuanto mis papás vieron que tuve una beca 100% a la universidad, que estoy jugando con la selección, que estoy viajando, que estoy viviendo del fútbol, es cuando se dieron cuenta que lo que yo me proponía y lo que hacía para llegar allí funcionaba. Entonces, ahí se dieron cuenta que quizás lo que ellos me decían y lo que ellos pensaban por la manera en que ellos crecieron, pues no es lo mismo para llegar creo que a donde he llegado yo. Faltan 3. Llegas a Guadalajara y el éxito no es fácil. Sí. Es difícil, es de lágrimas, es de sacrificio, llega un momento de que, como dicen los gringos, you doubt yourself. Sí. Tuviste que tener un momento de esos, un momento en Guadalajara o en Tigres. ¿Hubo un momento en que dijiste, en la madre tenían razón mis papás? ¿Y cuál fue? Fíjate que creo que sí, pero no de decir creo que tenían razón mis papás, porque ellos nunca me dijeron no lo hagas o no, nunca me dijeron un no. Desde entonces, desde que vieron lo que he logrado, siempre me han dicho que me apoyan y si algo va mal, ahí van a estar para mí, pero nunca me han dicho te dije o lo que sea y bueno, cuando estoy pasando por momentos difíciles trato de no perjudicarlos a ellos porque sé que voy a salir de esas de abajo. ¿Y cuál fue ese momento? Pues fíjate que mi primer año es cuando llegó el COVID. Entonces no tuve tiempo de ver México un poco, pero no estuve lo suficiente tiempo para ver quizás algo, porque estuve como un mes y me regresé a Estados Unidos por el COVID. Creo que lo que podrías decir es acostumbrándote a la vida de México, que es diferente a lo que tenemos aquí. Sí, creo que el salir a caminar siendo mujer, que te piten los carros, que los hombres te chiflen o que cosas así es cuando un poco incómoda, porque en Estados Unidos puede pasar, pero pues es menos probable. Podías salir a caminar, te sientes más quizás
libre, sí, libre, con más libertad, con más seguridad, y pues creo que en ese aspecto sí tuve que aprender que en México no podía hacer las cosas que hacía aquí. Y en el campo, o sea, es que me pongo a pensar, como bien dices, yo conozco a nuestra gente y demás, o sea, digo, no todos son así, pero te entiendo. Sí. O sea, lo he escuchado en la calle, yo soy hijo de mamá soltera, o sea, te entiendo. Y también papá de una niña, de una joven de ya 22 años, siempre va a Sí. ser niña para mí. Pero en el campo, o sea, no te desconcentra, porque insisto, el fan norteamericano es diferente al fan mexicano, el fan Sí, hispano. claro. Que te griten, no sé, me caso contigo, quiero tener hijos. Es una estupidez así. Sí. ¿Cómo te desconectas de eso? Pues creo que crecí también siendo fan, entonces creo que esas referencias las había escuchado antes, creo que quizás no estamos educados para saber que no muchas veces no se dicen con esa intención esas cosas, o sea, creo que aprendí, bueno, cuando fui a México entendí que algunas cosas como son los fanáticos en México y cómo somos los fanáticos en Estados Unidos, pero creo que nunca me ha incomodado pues en la cancha comentarios ni nada. Creo que muchas veces ni los escucho, pero sí, cada vez que estoy en la cancha pues me conecto en lo que es el fútbol. Obviamente se siente bonito que te apoye el público, que estén ahí, escucharlos, que digan tu nombre, que cuando tú tengas el balón te griten, te aplaudan. Entonces pues en esas cosas creo que puedo decir que he sentido más bonito que feo. Te prometo que voy a acabar, es que no suelo tardarme tanto en las entrevistas, Sí. pero por Dios que me apena decirlo, pero es mi primera jugadora femenil de fútbol que he entrevistado en 16 años de carrera y estoy hooked, Sí. picado. Yo juego fútbol, perdón, con